Día 350. Explicación de Efesios 1 al 6. Para nuestros lectores del Nuevo Testamento, hoy hemos terminado nuestro libro número 15, y para quienes están leyendo toda la Biblia, acabamos de marcar el libro número 54. Éfeso se encuentra en la actual Turquía. Sin embargo, algunos eruditos creen que este libro en particular pudo haber sido concebido como una especie de carta circular destinada a muchas iglesias de la región. Esa podría ser una de las razones por las que no aborda problemas específicos ni ofrece reprensiones, sino que presenta un ánimo más general y una visión amplia. El capítulo 1 es denso. Si lo leíste medio despierto, revísalo de nuevo, está lleno de teología, de ánimo y de la bondad de Dios. Pablo comienza recordándoles que fueron escogidos por Dios en Cristo antes de la creación del mundo. La reconciliación siempre ha sido el plan de Dios, incluso antes de que todo se quebrara, y Él está obrando todas las cosas conforme a su voluntad. Uno de sus propósitos gloriosos en todo esto es dar a sus hijos una herencia con Cristo, y lo hizo, y el Espíritu firmó los documentos. Pablo también les recuerda que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos, y que el mismo poder que Dios usó en ese acto es el poder que habita en sus hijos por medio de su Espíritu. El capítulo 2 ofrece una visión general del pasado, presente y futuro de todo creyente. Estábamos muertos en nuestros pecados, éramos esclavos de nuestra carne, haciendo lo que ella quería, y por naturaleza éramos hijos de ira, igual que todos los demás. No había nada especial en nosotros, no éramos particularmente buenos, morales ni admirables. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo somos diferentes según Pablo? Ocurrió la misericordia de Dios. Él intervino y nos dio vida en Cristo, nos resucitó de entre los muertos. Y ese no será el final de su bondad hacia nosotros, seguirá siendo bondadoso con nosotros para siempre. Esto fue solo el comienzo de los dones que Dios nos dio. Los versículos 8 y 9 nos hablan específicamente de algunos de esos dones. Dicen, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don, la salvación es un don, incluso la fe es un don. Él no deja de dar. ¿Sabes cómo Pablo sigue dando gracias a Dios por todas las cosas que hacen los seres humanos, como cuando agradece a Dios por la fe y el amor que tienen las personas? Vemos esa idea de nuevo aquí, en el versículo 10, pero esta vez es más explícito y creativo. Nos compara con una obra de arte. De hecho, la palabra hechura en griego es poema, así que básicamente está diciendo, eres un poema que Dios escribió hace mucho tiempo. Luego Cristo te formó y te hizo, y ahora estás viviendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hicieras. Había una planificación intencional enorme detrás de todo esto. Dios no es un artista improvisado, es intencional y reflexivo. Puso propósito y amor en su diseño, y tus buenas obras son parte de lo que Él planeó de antemano para ti. Para los gentiles en particular, este recordatorio es aún más intenso. Pablo dice que no solo estaban lejos de Dios por causa de sus pecados, sino que ni siquiera tenían cercanía con las promesas del pacto. El pueblo de Dios no tenía permitido acercarse a ellos. No se te escape que Él mostró una misericordia inmensa al ir a buscarlos donde estaban, cuando ni siquiera sabían quién era Él. Los judíos habían escuchado este tipo de recordatorios durante milenios, que Dios los rescató de la esclavitud y los hizo un pueblo. Ahora es el turno de los gentiles de recordar su historia. Y cuando Dios acercó a ambos grupos, realizó dos actos simultáneos de reconciliación. Reconcilió a sus hijos consigo mismo y reconcilió a sus hijos entre sí, judíos y gentiles por igual, matando la enemistad, como dice el versículo 16. Mencioné que este capítulo trata del pasado, presente y futuro de todo creyente. Aquí está la lista de lo que una vez fuimos: ajenos, separados, extraños, sin esperanza, sin Dios, excluidos. Y aquí está la lista de lo que ahora somos: acercados, llenos de paz, reconciliados, ciudadanos, santos, miembros de la familia de Dios. Ese cambio es increíble. Alabado sea Cristo. En el capítulo 3, Pablo habla del misterio de la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Los misterios suelen ser desconcertantes, intrigantes y hermosos, nos atraen y, a veces, nos frustran si no logramos comprenderlos.
Con toda la atención que este tema está recibiendo en la Iglesia del primer siglo, y con todos los problemas que está causando, puedes ver que la inclusión de los gentiles fue un gran impacto tanto para judíos como para gentiles. En cierto sentido no debería ser un misterio, porque Dios fue dejando pistas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero, en última instancia, Pablo sabe que es un misterio que Dios haya escogido a cualquiera de nosotros. Por eso sus siguientes frases son algo así como, me escogió a mí, ¿se dan cuenta? Yo soy el más pequeño de los santos. Es interesante observar la progresión de cómo Pablo se describe a sí mismo a lo largo de sus cartas. Pasa de ser un apóstol, a ser el menor de los apóstoles, luego el menor de los santos, y finalmente el mayor de los pecadores. A medida que su relación con Cristo se profundiza, su humildad aumenta. En el capítulo 4, Pablo los exhorta a ser humildes también. Dice que la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la paz son señales de que están andando conforme a su llamado. Los anima a usar sus dones para servir a la Iglesia, porque el servicio los ayudará a madurar en la fe. Los llama a vivir de manera diferente, y en los capítulos 4 y 5 les da ejemplos de cómo vemos al Espíritu de Dios transformarnos y hacernos nuevos. Nos quitamos la mentira y nos vestimos de la verdad, nos quitamos la ira egoísta y nos vestimos de la paz, nos quitamos el robar y nos vestimos del compartir, nos quitamos la necedad y nos vestimos de la sabiduría, nos quitamos las tinieblas y nos vestimos de la luz, nos quitamos la embriaguez y nos vestimos de alabanza llena del Espíritu, nos quitamos las palabras pecaminosas y nos vestimos de palabras que edifican. Pablo trata mucho el tema de las palabras aquí. Dice que las palabras deben ser tratadas como dones, específicamente dones de gracia. Nadie quiere un mal regalo, así que nos dice que desechemos la conversación corrupta, la amargura, la ira, el enojo, la calumnia, la malicia, la inmundicia, las necedades y las bromas groseras. En cambio, los dones de gracia son palabras que edifican y muestran bondad, compasión, perdón y gratitud. De hecho, el capítulo 5 hace una conexión interesante entre ofrecer gratitud y evitar el pecado sexual. ¿Cómo pueden ser opuestos? Lo he escuchado explicar así, la gratitud nos ayuda a ver a Dios correctamente. Cuando vemos a Dios correctamente, amamos más a Dios, y cuando amamos más a Dios, nuestro corazón se aparta del pecado y éste ya no tiene el poder sobre nosotros que antes tenía. Esto me recuerda a aquella cita de Thomas Chalmers de la que hemos hablado antes, el poder expulsivo de un afecto mayor. En esa misma línea, el versículo 15 nos recuerda que la sabiduría incluye la capacidad de mantener en mente las cosas eternas. La persona necia vive para lo terrenal, lo temporal y lo pasajero. Al final del capítulo 5, Pablo expone el alto llamado que tienen ambas partes en el matrimonio. La esposa tiene el papel de confiar en su esposo y permitirle cuidarla y guiarla, lo cual es desafiante, pero la mayoría coincide en que el esposo tiene aquí la tarea más difícil. Él está llamado a amar a su esposa como Cristo ama a la Iglesia. Cristo murió por la Iglesia, trabajó para ayudarla a florecer, para bendecirla y edificarla. Fue paciente con ella, perdió el sueño por ella y oró por ella, incluso cuando ella lo trató mal. Si eres esposo, no puedo imaginar el peso que este texto puede hacerte sentir, pero tu padre dice que el poder de su espíritu vive en ti para capacitarte en lo que necesitas. Que Él te fortalezca hoy. Y si eres esposa y tu esposo falla en esto, porque es humano, como todos nosotros, imagino que tu llamado se siente aún más desafiante, así que también le pido a Dios que te fortalezca hoy. Oro para que ambos se apoyen en esto, porque lo que Pablo describe aquí es hermoso. En el capítulo 6, Pablo da instrucciones similares a los hijos y a los siervos acerca de confiar en quienes tienen autoridad sobre ellos. Luego se dirige a los padres y a los amos y les dice, y vosotros, sed personas en quienes sea fácil confiar. Termina con la sección que para mí es el gran momento del día, la armadura de Dios. Pablo dice que tenemos enemigos muy reales que no podemos ver, pero Dios nos ha equipado contra ellos. Hay dos cosas que me parecen interesantes de cómo Dios nos arma aquí. Primero, deja un gran espacio sin cubrir en nuestra armadura, y además en un lugar vital. Estamos cubiertos de la cabeza a los pies y por todo el frente, pero la espalda queda completamente expuesta. ¿Qué pasa con eso? En las batallas antiguas, los arqueros solían colocarse espalda con espalda para cubrir los puntos ciegos y proteger las debilidades del otro.
Esta es la definición misma de yo te cubro la espalda. Dios nunca tuvo la intención de que camináramos solos ni de que lucháramos solos. Hemos visto mucho acerca de cómo nos necesitamos unos a otros, de cómo el cuerpo se edifica mutuamente. Esto no es una excepción. La segunda cosa interesante es que todo en la armadura de Dios es defensivo, excepto una cosa, la palabra de Dios. Es nuestra única arma contra el enemigo. Y es apropiado, porque el mismo nombre de Satanás significa el acusador. Satanás, el acusador, pelea con palabras, con mentiras. Nosotros peleamos con la verdad de la palabra del Dios Altísimo. Al estar hoy en la palabra de Dios, eres fortalecido para otro día de lucha contra las mentiras de la carne, las mentiras del mundo y las mentiras del enemigo. Estás equipado con más verdad para lo que la vida te depare. La espada ya está afilada, tú solo estás aprendiendo a blandirla. Y después de cada batalla, oro para que recuerdes que su victoria es segura, y oro para que recuerdes que en Él es donde está nuestro verdadero gozo.